Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Josué, capítulo 8. Josué, capítulo 8. Dice así: Toma y destrucción de Ai. Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: Huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él, con los ancianos de Israel, delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles. Y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro,
Y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a la otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Vamos a hacer una oración. Bendito Señor, nos presentamos ante ti para pedirte tu auxilio, Señor, que nos ayudes con tu palabra, para que nos des claridad, Señor. Ayúdame a exponerla de manera clara, Señor, y para poder también exponer lo que tú nos quieres decir, lo que quieres que aprendamos acerca de ti, y Señor, que guardes tu palabra en nuestros corazones para santificarnos, para ser obedientes a ti, Señor, y para poder compartirlas con otros para salvación, Señor. Ayúdanos para la gloria de tu nombre, y eso es lo que buscamos, Señor, glorificarte. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Es un poco complicado adentrarse en estos pasajes, ya que habla de hechos puntuales que sucedieron, y
es difícil también de ponerlos en práctica o de aplicarlos a nuestra vida, ¿sí? Pero si hay algo que nos enseñan estos pasajes, es la manera en la que Dios actúa. Podemos ver cómo Dios obra entre el pueblo, ¿sí? En estos pasajes podemos ver un Dios que es un Dios magnífico, un Dios grande, un Dios inmenso. Nos podemos ver muchas características de Él. Acompáñame si quieres al versículo anterior. Hemos empezado en el capítulo 8, pero mira lo que dice el último versículo del capítulo 7. Y levantaron sobre él, está hablando sobre Acán, un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Si hay cosas que aprendemos de estos pasajes son las cualidades y características de Dios, cómo es Dios. Pasajes como estos nos ayudan a entender poco a poco cómo es Dios. Aquí vemos que Dios estaba airado con el pueblo, y es lo que estudiamos en la predicación anterior acerca de Josué 7, acerca del pecado de Acán. Dios estaba airado con su pueblo y por eso los había castigado y había retirado su favor con el pueblo, ¿sí? Pero aquí, después de que Acán fue separado del pueblo, fue castigado, fue apedreado, ¿sí? Él y todas sus pertenencias, dice que Dios aplacó su ira con el pueblo. El pueblo estaba arrepentido y tuvo un nuevo comienzo, ¿sí? ¿Cuántos de vosotros habéis pensado hacer algo ahora que comienza el año? Seguramente cosas muy buenas, ¿no? Ha terminado el año. Uno de los propósitos que a mí me gusta ponerme cuando comienza el año es leer la Biblia completa en un año. Casi nunca lo cumplo. Ahora mismo me quedan 2 o 3 libros por leer. Pero son buenos propósitos. A veces nos ponemos buenos propósitos y este tipo de cosas nos ayudan para nuestra santificación. Leer la Biblia, aprender a lo mejor, introducirnos en un libro por completo durante un año, cosas así, ¿verdad? Una de las cosas que Dios nos exige y que debemos de tenerla en cuenta, no solo a principio de año, sino cada momento de nuestra vida, es nuestra santificación. Y en eso está el pueblo aquí de Israel. También lo vimos en la predicación anterior, pero esta es la parte en la que el pueblo está arrepentido y Dios restaura esa relación con el pueblo. Un Dios que es mucho más grande que toda la creación, ¿sí? Un Dios que es inmensamente infinito, se hace íntimo al pueblo. ¿Sí? Él no es solo un Dios que está mirando desde lejos su creación o que la deja funcionar a su creación después de haberla hecho, después de haber creado, sino que Él intercede íntimamente en su creación. Mira las cosas que le dice a Josué en los primeros versículos. Levántate y sube con los hombres de guerra. ¿Sí? Versículos 1 y 2. Estas son las cosas que le dice. Levántate y sube con los hombres de guerra. ¿Sí? Deberás matar a toda persona de Ai. Podrán quedarse con los despojos y sus bestias. Pondrán emboscada detrás de la ciudad. Estos son los mandatos que Dios le da en esos 2 versículos. Levántate y sube con hombres de guerra. Deberás matar a todas personas de Ai. Podrán quedarse con sus despojos y sus bestias y pondrán emboscadas detrás de la ciudad. Esto nos hace aparecer a un Dios que solamente da órdenes y que está alejado de su creación. Está diciendo cómo se tiene que regir la creación, ¿verdad? Esto nos enseña a ver un Dios inmenso, ¿sí? Pero un poco alejado, ¿verdad? Vemos un Dios solamente dando órdenes, ¿verdad? Un Dios que tiene una ira santa, que va a castigar al pueblo de Ai por sus pecados. Recordemos que
El pueblo de Ai adoraba un dios que se llamaba Moloch, un dios al que le ofrendaban los primogénitos, sus hijos primogénitos, ¿sí? Los quemaban vivos, ¿vale? Para adorar a ese dios, ¿sí? Pero lo que vemos aquí, en los primeros versículos, es que Dios está restaurando esa relación con el pueblo de Israel. Vuelve a hablar a su pueblo. Se había alejado de su pueblo a causa del pecado de Acán, pero Dios vuelve a hablar con el pueblo de Israel a través de Josué y vuelve a restaurar esa relación. Levántate, sube con hombres de guerra. Tendrás que hacer esto, esto y esto contra Ai. Dios iba a utilizar al pueblo de Israel como el medio para castigar al pueblo de Ai. Dios había prometido al pueblo de Israel que iba a conquistar todas esas tierras, ¿sí? La tierra de Canaán. El pueblo de Israel iba a conquistar toda la tierra de Canaán porque Dios le había prometido y Dios es fiel a su palabra. Pero también Dios iba a utilizar al pueblo de Israel como el medio para castigar a todos los pueblos que moraban en aquellas tierras. Y ahora mismo estamos viendo cómo Dios iba a castigar al pueblo de Ai. ¿Qué ocurre? Josué habla con el pueblo, ¿sí? Congrega a los hombres de guerra, a los hombres fuertes. Esto lo vemos desde el versículo 3 al versículo 9. Dice que escoge 30.000 hombres fuertes, 30.000 hombres fuertes, y les dice, ahora Josué le va a declarar cuál es el plan, cuál es la estrategia. Dios le había dicho a él que tenían que poner emboscada. Entonces ahora Josué le dice al pueblo cómo iban a encarar esa guerra, cuál iba a ser la estrategia. Pondréis emboscada detrás de la ciudad. No os alejéis de la ciudad. Estad dispuestos. Estad dispuestos. Nos acercaremos a la ciudad y cuando ellos salgan contra nosotros, entonces huiremos. Vosotros os levantaréis, tomaréis la ciudad y la prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Esto es, en resumen, las cosas que Josué les dice a las personas que iban a ir a la guerra, a las personas, a estos hombres fuertes. Y eso es exactamente lo que hicieron. Eso es exactamente lo que hicieron. Pusieron emboscada detrás de la ciudad, ¿sí? La Biblia nos habla de que ellos se levantaron por la noche. Fueron 5.000 hombres, se pusieron detrás de la ciudad, ¿sí? Rodearon la ciudad y se pusieron detrás de la ciudad. Luego José con el pueblo se levantó y se presentó por el frente de la ciudad, o sea, fue caminando frente a la ciudad, ¿sí? Hasta que el rey de Ai con el pueblo los vieron, ¿vale? Las personas que habían ido y que estaban ocultos en la emboscada detrás del pueblo, no se pusieron a dormir cuando estuvieron allí, sino que ellos estuvieron dispuestos todo el tiempo. Estuvieron preparados todo el tiempo, esperando el momento oportuno para salir. ¿Y cuál era ese momento? Ese momento fue que cuando el pueblo se acercó, cuando el pueblo de Israel se acercó hacia allí, iba a suceder lo que ya había sucedido, lo que ya habíamos leído en el capítulo anterior, que habíamos leído acerca de que Ai salió a luchar contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo miedo y lo venció. Entonces iba a ocurrir algo parecido, pero esto iba a ser fingido por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se presentó ante Ai salió a pelear con ellos, entonces el pueblo de Israel fingió tener temor y salieron huyendo, haciéndoles creer que tenían miedo. Entonces el pueblo de Ai salió tras ellos y dejaron toda su población sin custodia, sin cuidado. Dejaron todas sus casas abiertas, sin un guerrero que las protejan. Salieron todos pensando que iban a vencerlos, como había ocurrido
unos días antes. Y esto es lo que ocurrió. Lo que vemos algo de diferencia en lo que dice Josué con lo que sucede. Y es una sola diferencia, pero es muy importante. Y esto podemos verlo en el versículo 18. Vete conmigo al versículo 18, capítulo 8, versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. ¿Veis? Esa es la diferencia del plan a lo que ocurrió. Dios intervinió de manera íntima. No fue un mero espectador de lo que ocurría en aquel momento, sino que Dios intervino en esa situación. Y ese es el Dios que adoramos. Es un Dios que es todopoderoso, es un Dios que es santo, es un Dios que ordena todo lo que va a suceder, es un Dios que está, atento a todas las cosas que suceden, porque tienen que suceder como Él dispuso que sucedan. Las cosas no suceden por el azar. Josué podría haber tenido en cuenta o podría haber pasado por alto la orden de Dios de levantar la lanza. Cuando Dios le dice aquí, cuando vemos que Dios le dice en el versículo 18, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Josué, como nosotros, podría haber sido desobediente a lo que Dios manda. ¿Vale? Pero Josué en ese momento ya había pasado por algo que había irritado a Dios. Y habían obtenido por eso la ira de Dios y el castigo de Dios. Josué fue obediente a la voluntad de Dios y levantó la lanza. De esa manera, la Biblia nos enseña de que Dios es el que intervino y Dios es el que entregó el pueblo de Ai. ¿Acaso nosotros vamos a dudar en que fue Dios el que entregó el pueblo? ¿Vamos a creer que Josué, por sus propios méritos y por una estrategia tan buena que tuvo, pudo derrotar al pueblo de Ai? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que Dios es fiel a su palabra. Otra característica de Dios. Dios es fiel a su palabra. Primero, Dios es veraz. Dios es veraz. Él es la verdad. Su palabra es la verdad. ¿Vale? No hay verdad fuera de Él. Él es todo lo verdadero. Él es toda la verdad. No podemos decir que hay verdad fuera de Él, porque si no estaríamos diciendo de que Él no es completo en su excelencia. Por eso decimos que Él es absolutamente toda la verdad. Y si Él es toda la verdad, pues es fiable en su palabra, en las cosas que Él dice que va a hacer y en sus promesas, en las cosas que nos promete. Por eso, Él es el único en el que podemos confiar. Y nuestra fe la esencia de nuestra fe se basa justamente en que Él es fiel y en que Él es veraz. ¿Lo entendéis o me hice un lío? ¿Lo entendéis, verdad? Vale, pues entonces, si Él es el único en el que podemos confiar y Él es el único en el que podían confiar el pueblo de Israel, ¿me entienden? No podía Josué obrar de otra manera que levantando la lanza. Eso es lo que le mandó Dios que hiciese en ese momento. Esto nos recuerda a Abraham también cuando Dios le mandó a levantar la vara. ¿Recordáis? Que también ganó una batalla de la misma manera. Pues
Nos puede parecer algo sin sentido el hecho de que Josué levante una lanza y que por ese motivo gane, pero a Dios le plació que sea así y que quede registrado de esa manera, que porque él levantó la lanza, y si vemos, inmediatamente, después de que él levanta la lanza en el versículo 19, levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó la mano. Las personas que estaban aquí estaban del otro lado de la ciudad. Era casi imposible que vieran la lanza o a Josué con la lanza levantándolo. Es más, no habían quedado en eso. Esto es algo que ocurre sin una premeditación. ¿Me entienden? No estaba en los planes. Así que era imposible de que ellos hayan tomado eso como una señal. Eso fue toda obra de Dios. Dios es el que hizo que esto sucediera. Dios puso en el corazón de las personas que estaban en la emboscada el hecho de salir en ese momento y poder entrar en el pueblo y hacer lo que hicieron. Y esa es la manera en la que obra este Dios al que adoramos. Esa es la manera en la que el pueblo de Israel llegó a vencer al pueblo de Ai. Destruyeron todo lo que habían, ¿sí? Después de haber destruido a los que estaban detrás en la emboscada, destruyeron todo el pueblo, toda la población, se encendieron fuego, encerraron, quedó el pueblo de Ai, quedó en medio de los dos grupos de personas, quedó encerrado y así mataron a todos los que luchaban contra ellos. La Biblia nos enseña que destruyeron todo el pueblo de Ai recibió la ira de Dios y el medio que utilizó Dios para castigar al pueblo de Ai fue el pueblo de Israel. Luego, como cuarto apartado, hemos pasado rápidamente, 1, 2 y 3, ahora vemos el cuarto apartado, versículos del 31 al 35, y es esta adoración al único Dios verdadero. Adoración al único Dios verdadero. Josué edificó un altar a Dios. Esto fue lo que hizo inmediatamente después de haber derrotado a Ai. Edificó un altar a Dios, sacrificaron ofrenda de paz, escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Todo el pueblo estaba presente, el arca del pacto en medio del pueblo, y se leyó todas las palabras de la ley ante todo el pueblo. Josué edificó un altar a Dios, sacrificaron ofrenda de paz, escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, todo el pueblo estaba presente, el arca del pacto en medio del pueblo, y se leyó todas las palabras de la ley. Un Dios que es un Dios santo, un Dios que es justo, necesariamente es un Dios que tiene que castigar lo que es injusto, porque si no su santidad no estaría en tela de juicio, o su juicio no sería verdadero, ¿verdad? Entonces, por eso es que la ira de Dios está muy relacionada con su santidad y con su juicio. Un Dios que es santo, que está apartado del pecado, un Dios que es justo y ejerce juicio contra el pecado, un Dios que tiene una ira santa que castiga el pecado, es digno de toda adoración. Es digno de toda adoración. Vemos aquí cómo el pueblo había recibido el castigo por haber estado en pecado. El pueblo de Israel, antes de vencer a Ai, había pasado por castigo, por haber estado en pecado, por haber cometido una desobediencia ante Dios. Pero luego, al arrepentirse, Dios volvió a restaurar esa relación con ellos, pero tuvo que haber arrepentimiento, cosa que no hubo en Ai, en el pueblo de Ai. Por eso es que Dios castigó al pueblo de Ai, ¿sí?
Y vemos un Dios que, a pesar de ser un Dios inmenso, un Dios grande, es un Dios que actúa interviniendo íntimamente en su pueblo, ¿sí? En su creación, no solo en su pueblo, sino en su creación, en toda su creación. Es un Dios bueno, ¿sí? Porque un Dios que actúa en su creación es un Dios bueno. A pesar de que nosotros somos pecadores, Él actúa íntimamente con nosotros. Nos da la oportunidad de arrepentirnos. Lo vemos hoy. ¿Cuánta gente rechaza a Dios? ¿O cuánta gente le da la espalda a Dios? Sin embargo, Dios no los elimina inmediatamente. Cada día que estas personas no se arrepienten ante Dios, son días que Dios está siendo bueno con ellos, está siendo misericordioso. Hace un rato hablaba acerca de cómo este pueblo de Ai sacrificaba a sus niños ante un dios que se llamaba Moloch, ¿verdad? Dice la Biblia que en ese pueblo los que murieron eran 12.000 personas, entre hombres y mujeres. ¿Cuántas personas, cuántas parejas están sacrificando niños en abortos, ¿sí? Por un Dios que son ellos mismos o sus propios intereses, ¿sí? Hoy día hablamos de que nos merecemos todo, de que merecemos estar bien, necesitamos algo digno, tenemos que tener dignidad, una vida digna, la búsqueda de la felicidad en nuestra vida, y por ese tipo de pensamiento llegamos a pensar que un hijo puede llegar a ser un estorbo. Esto es el pensamiento del mundo. Estas son las cosas que cree el mundo. Que el hecho de tener un hijo, a lo mejor cuando todavía no has terminado tus estudios, pues te va a interrumpir tu felicidad, te va a hacer una persona esclava. Por ese motivo, venga, aborta, no pasa nada, todavía no ha nacido. ¿Cuántos niños están sacrificando? ¿Entendéis? No ha cambiado mucho el mundo. Sigue siendo inmoral. Cuanto más personas hay en el mundo, más inmoral. Damos gracias a Dios que su palabra sigue firme y Él es fiel a sus promesas, porque Él es un Dios bueno y no ha destruido el mundo como podría haberlo hecho, sino que cada día Él es misericordioso. Pero va a haber un día en el que Él va a ejercer juicio. Vale, nosotros vemos aquí en Josué cómo Él está ejerciendo juicio y está cumpliendo a unas promesas que Él le hizo al pueblo de Israel. ¿Qué promesa eran? Que les iba a dar una tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿sí? Y está ejerciendo juicio contra toda la población que vivía en ese lugar. Pero va a haber un día en que ese juicio va a ser eterno. De hecho, las personas que mueren hoy en día, para ellos, ya no hay respuesta después de la muerte. O sea, ya no hay posibilidad, ¿sí? Ya no es posible para ellos dar una respuesta a Dios. El momento de dar la respuesta a Dios es hoy en vida. De decir sí, Señor, o decir no, Señor. De decir sí, me arrepiento, o decir no, voy a hacer lo que se me antoja, lo que quiero. Hoy es el momento, en el momento que estamos con vida. Para muchas personas, cuando se mueren, esto se acaba. Ya no hay posibilidad, ¿sí? Pero va a haber un momento en el que va a haber un juicio, que la Biblia nos habla del juicio, que va a ser el juicio final, donde va a haber declaración de Dios. Aquí están mis escogidos, aquí están mis hijos, y los que no son sus hijos, los que van a heredar el castigo eterno. Debemos hacer lo que hizo Josué con el pueblo en aquel momento, arrepentirnos de nuestros pecados. Es algo que como creyentes lo hacemos diariamente, o eso espero, que cada día busquemos esa santidad yendo a Dios en arrepentimiento y en adoración, ¿sí? En adoración a este único Dios verdadero. Así como hizo Josué y el pueblo, y lo vemos desde los versículos 31 al 35. No es necesario edificar un altar
No es necesario sacrificar ofrendas. No es necesario escribir la ley de Moisés en las paredes de nuestra casa, aunque si lo hacemos nos va a servir para aprenderlas, claro. Pero sí es necesario de mirar a Cristo, porque todas estas cosas apuntaban a Él. ¿Sí? La ofrenda de paz, Cristo es nuestra ofrenda de paz. Él es el que consiguió la paz entre Dios y todos aquellos que en Él creen. ¿Sí? Él es nuestra ofrenda de paz. Él es el sacrificio de paz. Él es el holocausto. En Él es donde Dios derramó su ira para no derramarla sobre todos aquellos que en Él creen. Porque Él es un Dios justo, no podía pasar por alto el pecado. Él tiene que castigar el pecado. Entonces lo castigó en Cristo. Él es el holocausto. Él es la ofrenda de paz. Él es la ley de Moisés. Él es la palabra de Dios viva. ¿Sí? Él es la ley de Moisés en nuestros corazones. Eso no quiere decir de que no vayamos a leer la Biblia. Debemos de leerla y debemos de escudriñarla y debemos de aprenderla y debemos de ponerla en práctica y hacer posible como todo un pueblo, como lo estamos haciendo ahora. ¿Sí? Hacer posible como todo un pueblo. El arca del pacto también nos apunta a Cristo. ¿Sí? Él es el arca del pacto. Y la ley, de la misma manera en la que fue leída a todo el pueblo, es la misma manera en la que nosotros utilizamos para adorar a Dios. Cada vez que nos juntamos, leemos su palabra, aprendemos de su palabra, ¿sí? Y le conocemos a través de su palabra. Le adoramos a través de su palabra. Él es el que nos enseña cómo debemos adorar. Y es la manera correcta, utilizando su palabra. Vamos a hacer una oración.